de Vicente Serrano, nada más con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República. Y antes de que nos come el tiempo, porque tenemos al doctor Isaac de Paz para que ya nos los ha explicado, pero que nos explique de nueva cuenta lo que está pasando, porque es importantísimo. Pero, ¿qué les parece si dejamos a Vicente Serrano con Jesús Ramírez Cuevas, que es el coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República? Por favor, don David, tenemos creo que ya lista la entrevista. Recibirnos en Palacio Nacional, Jesús. Muy bien, pues no te la vine porque es tu casa, es la casa del pueblo. Así es. Jesús, creo que lo que se viene en los próximos días es la confirmación del compromiso del presidente, tu compromiso también con los medios independientes, y que la realidad de la comunicación en México verdaderamente también se transforme. Se viene un encuentro y es importante que las audiencias estén enteradas de qué va a ocurrir y qué hay detrás de esto, Jesús. Bueno, como bien lo dices, creo que hay una simbiosis entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el trabajo de los comunicadores independientes, libres, de redes, las benditas redes sociales, ¿no? O sea, es quizá una frase que ha acompañado a lo largo de 6 años a este gobierno y antecede pues todo el trabajo que se hizo para vencer el cerco informativo y lograr llegar a la mayoría de la población y que esta decidiera en 2018 el cambio que estamos viviendo, ¿no? Entonces hay una conexión entre el trabajo político y de transformación del presidente López Obrador y el trabajo de las redes. No se puede entender uno sin otro. Entonces el encuentro que se está promoviendo es como una consecuencia lógica de, bueno, atender las necesidades, de escuchar cuál es la realidad de los comunicadores, de los medios independientes, en estas plataformas que no están legisladas, que no existen reglamentos, que nosotros rompimos toda la tradición y dimos entrada en las conferencias de prensa de la presidencia a esta comunicación alternativa. Por cierto, nunca te he agradecido públicamente que nos hayas dado a nosotros el honor en Sin Censura de ser el primer medio independiente, alternativo, de tener una acreditación oficial para las mañaneras. Y eso, pues no tengo con qué palabras agradecerlo, porque para nosotros sí ha significado un antes y un después para los medios independientes, Jesús. Claro, pero es de justicia, no es algo dado. Es algo que se han ganado ese lugar, y la importancia que tiene hoy en día en el debate público, en la construcción de la subjetividad de la sociedad, en la defensa de causas pues, en la defensa de los derechos de la gente, es fundamental. Ya no se puede entender la sociedad actual sin ese actor tan plural que es la comunicación independiente. Se ha democratizado la información, porque también a través de los medios independientes la gente le ha perdido el miedo a criticar, a expresarse, a mentar madres, a decir estoy de este lado de la historia, independientemente de qué filia o fobia tenga la persona a la que me podría estar refiriendo. Pero esto es una democratización y es un paso gigantesco también, que ya no hay las verdades absolutas, ni, como yo les llamo, las vacas sagradas del periodismo. Creo que ahora la realidad es totalmente distinta en México, Jesús. Sí, claro, totalmente. Y creo que la parte, digamos, donde esta liberación, ¿no?, del derecho a trabajar con la información, a producir contenidos audiovisuales, que era prurito o era el coto de un sector minoritario privilegiado, pues es parte del proceso de democratización del país, ¿no? Y yo diría que no se puede entender la revolución de las conciencias que ha vivido este país sin el trabajo de las redes, sin el trabajo de los comunicadores libres, independientes, porque ese ensayo democrático de escuchar información diferente a la del poder, pero tener acceso a hablar, a ser interlocutor, a volverte sujeto, no solo objeto de la información, pues es un proceso de aprendizaje y una vez que pruebas eso, ya no lo sueltas. O sea, es como aquel adagio donde dice que una vez que abres los ojos ya no los puedes cerrar, ¿no? Una vez que pruebas la libertad ya no quieres ser esclavo. Ese proceso de liberación, de autoconciencia social de los mexicanos,
en gran medida está producido por las redes, por el trabajo de los periodistas independientes, comunitarios. Va a ser un encuentro iberoamericano. México es punta de lanza. Este fenómeno, mañaneras, medios independientes, creo que pone a México en ese papel de punta de lanza. Va a ser viernes y sábado. Iniciará incluso desde la mañanera. El presidente dará el banderazo inicial a esta cumbre, a este encuentro que se desarrollará en el Zócalo. Además, el mensaje es muy importante y para nosotros conmovedor, porque pues mucho tiempo estuvimos transmitiendo aquí a las afueras del Palacio o en el Zócalo y bueno, es retomar precisamente la plancha más importante de nuestro país para esto, Jesús. Sí, el encuentro va a ser el 30 y 31 de agosto. Sí, inicia aquí en el Palacio Nacional con la conferencia mañanera donde el presidente va a inaugurar los trabajos del encuentro y después vamos al Zócalo porque hay que ser coherentes y fieles al llamado a la acción que es de las redes a la calle, ¿no? Entonces, y eso que también sea una invitación para la gente, para que se acerquen. Para que escuchen, para que entiendan que este proceso de comunicación está en todo el mundo y que pues hay muchas experiencias, ¿no? Unas más exitosas que otras, y ahora pues hay una sinergia entre el gobierno, el proceso de empoderamiento democrático del pueblo mexicano y el fortalecimiento de las redes. Claro, también hay su contraparte, ¿no? Hay censura, hay sanciones económicas, hay un manejo patrimonialista de las plataformas con algoritmos ocultos que nadie conoce ni cómo funcionan y que pues van castigando la posibilidad de sobrevivencia de los propios medios, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a discutir para ver pues qué tipo de acciones o medidas se pueden tomar pues para cambiar esa realidad, para garantizar la verdadera democracia comunicacional y que ni las plataformas, ni los empresarios, ni los grandes medios de comunicación sean censores o manipuladores de la información, como ahora sucede en muchos casos. Abierto al público, para que la gente es abierto al público, es abierto al público aquí en el Zócalo, pero es abierto al público, va a haber transmisión en todo el tiempo que estén todas las voces que ahí se van a expresar, se pueden escuchar, donde pueden dar seguimiento en las redes o aquí venir a Zócalo a escuchar a los comunicadores de varios países y sobre todo mexicanos. Dos cosas para cerrar. ¿El presidente sí se informa en las redes sociales? ¿Sí ve a todos estos personajes que la gente de a pie ve? Sí, bueno. ¿O tú sigues siendo los ojos y los oídos del presidente? No, bueno, él no tiene tiempo de ver todo, pero sí, lo más importante sí lo ve. Y sí identifica estas voces y conoce los rostros, la voz de estos comunicadores. Y obviamente también utiliza también se sirve de estos mensajes cuando son asertivos o cuando son muy precisos o digamos desarrolla la mejor respuesta en un debate o la mejor reflexión en medio de una polémica. Entonces pues ha sido parte de las mañaneras también. Para cerrar, Jesús, una reflexión. Yo a veces le vengo a plantear al presidente cosas, pero le pido reflexiones. Yo te pido para cerrar una reflexión. El antes y el después, ¿qué será? Este sexenio del que ha sido parte fundamental. En unas semanas dejarás tu puesto, el presidente se retirará, pero también vendrán otras mañaneras, porque no pueden ser las mismas mañaneras. Sí, claro. Por el personaje, por los personajes. ¿Cómo reflexionas entre el México que viste, que percibiste en el 2018 y el México que estarás dejando en este 2024, Jesús? Bueno, no sé, pero todavía es parte de un balance que se tiene que hacer de fondo, ¿no? Pero es el país que encontramos en el 18 era un desastre donde el presupuesto estaba ya etiquetado para los intereses privados, era un país donde el territorio estaba dividido y vendido, un país donde las playas ya eran exclusivas de la industria turística, de las grandes cadenas hoteleras extranjeras, un país donde el agua era monopolio de las grandes empresas refresqueras y de la industria, era un país donde ser mexicano ya era una vergüenza, hablar una lengua indígena era algo indigno, un país donde los jóvenes no tenían futuro. Y creo que pues estamos heredando un mejor país, falta mucho,
pero pues lo más importante es que se ha logrado construir un modelo económico alternativo, o por lo menos las bases de un modelo económico alternativo. Si antes se promovía la libertad de mercado como la forma de generación única de riqueza, ahora, además de que se respeta la libertad de mercado, se ha construido una capacidad de la base social para empoderarla económicamente y que eso redunde en un mejoramiento del desempeño económico y en una generación mayor de riqueza para beneficio colectivo. Eso es algo nuevo y eso es algo bueno, que no tiene precedentes. Luego, el hecho de que el orgullo de ser mexicano lo viven los migrantes en Estados Unidos, que antes veían, nos fuimos de un país que estaba hecho un desastre, que nos abandonó, nos dio la espalda, y ahora es un gobierno que está generando el orgullo de lo nacional, de la cultura, el sueño mexicano, y que además lo profundo de nuestras raíces, que una vez expuestas van a germinar y van a generar otras cosas, porque México es heredero de civilizaciones, de las principales civilizaciones del mundo, entonces tiene mucho que decir y mucho que proponer. Y creo que eso es lo que se está percibiendo, ese cambio cultural, ese cambio de subjetividad, pues somos iguales a los demás, ya no tenemos que agacharnos. Aunque no sepamos hablar inglés, de todos modos tenemos una cultura que está a la altura de cualquiera y que tenemos una forma de pensar diferente, pero que a lo mejor a nosotros nos funciona. Pensar comunitariamente, socialmente a favor de la familia, esta visión, digamos, los valores que producen las comunidades indígenas y la vida social de nuestros barrios, pues nos lleva a fortalecer los lazos comunitarios, a fortalecer la ayuda mutua, la solidaridad, ¿no? En lugar de la competencia y de la guerra civil entre los individuos y entre las naciones. Entonces creo que aquí se están construyendo una respuesta civilizatoria, pues estamos buscando una respuesta civilizatoria a la crisis del mundo, y que tenemos herramientas muy grandes. Tenemos un gran pueblo con una tradición cultural, histórica, de lucha muy grande, y que eso es parte y necesario para lo que sigue, que tenemos una herencia cultural, por otro lado, en nuestro diálogo con Europa, con la civilización occidental, que ha producido grandes artistas, que ha producido obras muy importantes, que son referencia mundial. Tenemos pues formas de expresión popular a través de las artesanías, del arte popular, que son de admiración internacional, que viene la gente a buscarlas, a verlas, y que bueno, pues creo que todo eso en conjunto, unido a la cultura, unido a la ciencia, unido a la tecnología, unido a una sociedad moderna, pues genera unas condiciones en las que la revolución de las conciencias, la cuarta transformación, puede dar luz a una alternativa a la crisis, como yo digo. Entonces, pero es producto del pueblo mexicano. Entonces, ¿de qué me siento orgulloso? De ser mexicano, y me siento orgulloso de ser parte de esta historia. Y bueno, pues a veces la mayoría de los héroes son anónimos. Yo no soy un héroe, pero como ciudadano de a pie, pues me siento muy feliz, contento, pues agradecido con el presidente de la República que me dio esta oportunidad. Y bueno, pues se le puede decir al pueblo, muy a pesar de Ricardo Salinas Pliego, que te quiere mucho y que me quiere mucho. ¿Misión cumplida? Misión cumplida, sí, se ha cumplido con dos cosas. Se ha cumplido con mostrar que se puede tener una alternativa al mundo que vivíamos, y dos, que la gente tiene la capacidad de hacerlo y tiene la posibilidad. Entonces está al alcance de la mano. Es cosa de que queramos, nos organicemos y lo hagamos. Esa es la diferencia. Y creo que más allá del gobierno, más allá de los procesos, digamos, que vivimos políticos, la herencia de Andrés Manuel López Obrador es recordarnos quiénes somos, recordar que somos una sociedad, una cultura muy, muy fuerte y muy antigua, y que también somos una sociedad moderna que está a la vanguardia del mundo en materia de derechos, en materia de instituciones, en materia incluso de investigación.
científica. Lo que pasa es que la mayor parte se ha ido del país, ¿no? La fuga de cerebros, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que pues heredamos un México mejor, pero sobre todo la enseñanza de ese camino, de que es posible, de que la conciencia, la organización, la participación, la democracia, porque la gran enseñanza de México en la historia contemporánea es que la vía democrática sí hace posible transformar las sociedades. Y eso es una diferencia muy grande, porque muchas veces la tentación de buscar el atajo, la violencia o la guerra para cambiar el mundo, pues no deja buenos resultados, la violencia, ¿no? Entonces creo que aquí estamos abonando a favor de la paz, a favor del diálogo, a favor de la cultura como una construcción de una nueva sociedad, y eso pues hace diferente. Pero bueno, pues esta experiencia única, obviamente en la vida no volver a vivir esto, pero yo continuaré en este camino que hemos aprendido con Andrés Manuel López Obrador, a seguir caminando porque hace falta muchas cosas. Yo te agradezco por dejarnos, haciendo tu trabajo, dejarnos contar nuestra verdad a través de nuestros teléfonos. Muy bien. Gracias, Jesús. Y bueno, pues nos vemos en el encuentro con la gente, porque creo que una parte fundamental, si no es que la más importante, será la gente, claro, que venga al Zócalo, al encuentro de medios independientes. Eso hizo la diferencia, que la pantalla chica, la pantalla chiquitita de los celulares venciera la pantalla chica de la televisión. No digas esas cosas, se va a enojar Ricardo Salinas. Jesús, muchas gracias. Ahí estamos. Y sí, de verdad, Jesús y Vicente tienen razón. Esta pantallita pequeña ha derrotado a esa gran pantalla, a la caja que se llama la televisión. Eh, Desde 2018 lo notamos, cuando aquellos grandes periodistas no pudieron influir o no tuvieron capacidad para influir y frenar la llegada de Andrés Manuel López Obrador.